Bienvenidos a un nuevo video del canal. El protagonista de hoy es este chiquitín que ven acá. Un proyecto de hace 8 años al que llamaba MicroCNC, que le tocó la hora de hacerle un upgrade. Básicamente, el motivo del upgrade es que se controlaba con esta placa, por puerto paralelo. Literalmente están montadas en una especie de túnel de viento y son 3 placas. Una con el puerto paralelo, un relé para controlar el usillo y 2 placas inferiores que son idénticas, que son los drivers. Cada uno de estos drivers podía controlar 2 motores. Y se preguntarán, ¿por qué 2 motores si tiene 3 ejes? Es que este CNC también fue mi primera impresora 3D. Le conectaba este extrusor con un control de temperatura analógico y con esto hice mis primeras impresiones 3D. Nunca tuvo un uso práctico, fue algo más bien conceptual. Hay varias satisfacciones que me dio este CNC. Por ejemplo, esta misma placa del control de temperatura analógico está mecanizada con el CNC, también está mecanizado con este CNC el moleteado del tornillo que empuja el filamento, o la perforación de 0,5 milímetros del nozzle, que el nozzle o el pico no es más ni menos que un tornillo de bronce. ¿Qué vamos a hacer hoy? Le vamos a conectar esta otra plaquita, las conocidas como Arduino CNC Shield en su versión 4. A lo mejor las más conocidas son las que son para Arduino 1. Esta es para Arduino Nano. Quedé muy decepcionado con la documentación que hay sobre estas placas. Por ejemplo, las dimensiones exteriores en distintas publicaciones aparecían con distintas medidas. La posición de los agujeros no las conseguí en ningún lado, y ni hablar del esquemático. Así que lo primero que vamos a hacer es un poquito de ingeniería inversa, cosa que es muy sencillo porque las pistas están claramente a la vista, para ver cómo está interconectado todo. Vamos a cargar el firmware y ver si funciona. La verdad que todavía no lo sé porque me acaba de llegar. Sin más introducción, empecemos. Hice la ingeniería inversa y me topé con algunas cosas muy interesantes, pero empecemos por lo básico. La alimentación es con un plug de 5 milímetros, donde 12 volt, donde el centro es el positivo. Es algo básico, pero no lo dice en ningún lado. Hay que mirar la placa para ver cómo están conectados, a ver dónde es el positivo o el negativo. Igual es lo más normal que este tipo de plug venga con el centro positivo. Tiene un botón de reset y en paralelo a ese botón de reset están estos 2 pines que dicen E-stop. Es para parar la máquina. Ahí se conectaría un golpe de puño o algún botón de parada de emergencia. Tenemos estos 2 pines con un jumper que básicamente si uno los tiene conectado el jumper, toma como alimentación de los motores los 12 volt que entran por este plug. Bueno, acá va cada uno de los drivers y acá marqué los pines de paso y de dirección, el puerto que le corresponde en el Arduino Nano. En este caso, por ejemplo, para el eje X, para los pasos es el puerto D5 y para la dirección es el puerto D2. Estos datos vamos a ver que son muy importantes. ¿Qué otra conclusión podemos sacar? Tiene un solo pin de habilitación para los 3 motores. ¿Ven? Como los 3 motores se habilitan desde el puerto B0. ¿Qué más? Otra cosa interesante son estos pines de acá. Toda la línea que da para la parte de afuera de la placa a la derecha de la foto está conectada a GND. Y acá podemos ver los límites que trae. Límites para Z negativo, Z positivo, Y negativo y positivo. Bueno, esto es mentira en realidad. Trae 3 límites, uno para X, uno para Y y otro para Z, con su respectivo pin, PB1, PB2, PB3, pero no discrimina si es el positivo o negativo. Digamos, comparte el mismo pin tanto para el positivo como el negativo. Bueno, acá también les agregué estos otros puertos auxiliares a que corresponde en el firmware. Y acá, por ejemplo, tienen el SDA y el SSL que se usa para I2C, pero bueno, en el firmware está configurado como por ejemplo el SSL para usarlo como una punta de prueba, cosa que es muy interesante para mecanizado de plaquetas, por ejemplo. ¿Qué es lo que más me llamó la atención de esta ingeniería inversa? Es que los pines para controlar los micropasos, definir los micropasos de los drivers están mal conectados. Sí, como escucharon, la placa está mal fabricada. Y no es mi placa, por lo que estuve viendo están todas mal fabricadas. Me costó mucho creerlo, pero empecé a buscar y como van a ver acá, ven el problema. Esta es una foto, esta es otra foto, esta es otra foto, esta es otra foto.
está mal diseñada directamente. Y estuve viendo placas sin estas reparaciones, placas que de los fabricantes que muestran la parte de atrás y están todas mal fabricadas. Básicamente, ¿cuál es el problema? Que acá es donde se conectan las tres jumper M1, M2 y M3, y esta línea, que es la común, tendría que estar contrapositivo, no contranegativo. Es decir, que poniendo o no poniendo los jumper, los drivers siempre funcionan en full step. No hay forma de ponerle los micropasos. Yo opté por esta solución que se ve dibujada acá, que es soldé un cable entre estos tres y 5 volt, y lo dejé los tres drivers en 16 micropasos. Hay que tener mucho cuidado que si usan esa solución de no poner un jumper, porque ahí estarían haciendo un cortocircuito. ¿Qué más? También, como les había dicho, en ningún lado vi las dimensiones. Se las dejo acá para que capturen la pantalla, o de todas formas en la descripción del video voy a dejar un link a mi blog donde va a estar subido todo esto. Estas son las dimensiones que yo tomé con el calibre. La placa mide 59 por 72 milímetros. Tiene estas perforaciones que tienen más o menos 3,4 milímetros y están en estas posiciones. Básicamente está tomada con el calibre digital con mucha paciencia, porque justamente me interesaba tener estas dimensiones porque yo quería imprimir en 3D un soporte antes de que me llegue la placa, pero bueno, no pude hacerlo porque en ningún lado conseguí estos datos. Ahora pasemos a ver el firmware. El firmware que vamos a utilizar para controlar esta placa es GRBL, que es el más popular para este tipo de aplicaciones, que lo vamos a bajar acá del GitHub de GRBL. Nuevamente el link va a estar dejado en la página, en su última versión, que es la 1.1. ¿Y cómo lo bajamos? Simplemente hacemos clic acá donde dice Code y Download as Zip, y bajamos el archivo zip. Tan sencillo como eso. Con el firmware solo no va a alcanzar. También vamos a necesitar otro programa, que el que yo les recomiendo es el Universal G-Code Sender, pero no en su última versión. La última versión es la 2.0.7. A mí no me anduvo bien en mi Windows 7 y bajé la 2.0.6. Por eso estamos acá en la página de los releases del Universal G-Code Center. Básicamente hacen clic en el sistema operativo que tienen y la descargan. Esta pesa bastante más, son 158 megas, que bueno, yo lo voy a cancelar porque ya la tengo descargada. En esta carpeta tengo los dos zip que bajé y simplemente lo descomprimo. Extraer aquí, y este otro más pesadito también extraer aquí. Una vez que descomprimió, vamos a empezar por el firmware, que está acá donde dice GRBL-master. ¿Qué tenemos que hacer? Es medio raro cómo se carga el firmware en esta placa comparado con otros programas de Arduino. Tenemos que copiar esta carpeta que dice GRBL, en donde están documentos, Arduino, libraries, y ahí la pegamos. Básicamente lo que acabo de hacer es lo mismo que hacemos cuando instalamos una librería de Arduino como zip. Pero yo lo quise hacer manualmente porque vamos a tener que hacerle algunas modificaciones a esa librería. Entonces ahora sabemos exactamente dónde está esa librería. Como ven, ya tengo abierto Arduino y tengo conectado acá el Arduino Nano a un cable USB a la computadora, pero sin que esté conectado al shell. Siempre una muy buena práctica es cargar el firmware sin que esté conectado el Arduino a nada. Si vamos acá, archivos, ejemplos, y bajamos, vamos a ver que se agregó la librería esta GRBL con un ejemplo que dice Upload. ¿Qué tiene este ejemplo? Básicamente nada. Simplemente lo que hace es incluir la librería. Una forma muy rara de cómo se carga el firmware. Pero hay un problema, que la librería tal como está no nos sirve para nuestra placa. Por eso le dije que me interesaba que ustedes sepan dónde está la librería. ¿Qué necesitamos modificar? Es este archivo que dice cpumap.h, que yo lo tengo aquí abierto en Sublime Text. ¿Qué necesitamos modificar? Justamente estos pines. ¿Se acuerdan que le había dicho que el pin X de step estaba conectado al puerto D, pero en el 5?
Este en vez de 3 es 6 y este en vez de 6 es 7. Y la dirección son 2, 3 y 4. Todo el resto de los pines están bien. Una vez hecho esto, bueno, hay que guardar estos cambios y ahora sí podemos subir este archivo a la placa. Recuerden, bueno, primero elegir la placa, que en este caso la tengo conectada al COM3, en el COM7 tengo conectada a la impresora 3D, tengan cuidado con eso. Y acá tengo una Atmega 328p. Esta versión de la IDE de Arduino es vieja. Probablemente si tienen alguna otra versión tengan que elegir el bootloader viejo. Pero bueno, en esta versión no hace falta porque ni lo trae el nuevo. Y subo la placa, subo el firmware a la placa. A lo mejor se están preguntando, pero no configuraste los pasos del CNC ni ninguna otra cosa. Justamente porque en GRBL eso está pensado para hacerlo a posterior, como vamos a ver. Si lo quieren hacer antes, lo pueden hacer. Fíjense, otros archivos interesantes del firmware es config.h. Hay un montón de cosas para configurar, que lo pueden ver. Y este que dice default.h. Acá en este default.h tiene los valores por defectos. Acá si tenés elegido una placa genérica, por ejemplo, los pasos por minuto en el eje X son 250,0. Y después tiene también otros defectos para distintos tipos de CNC conocidos. Pero bueno, todo esto se puede configurar a posterior y para eso es el otro programa que les recomendé. Tardó bastante en compilar, pero bueno, ya está subiendo el firmware a la placa. Y como vemos, ya terminó. Una vez cargado el firmware, ya podemos conectar la placa tanto por USB como a la Shield, como el cable de alimentación, que en este caso es una fuente de 12 volts 6 A que está más que sobrada. Para configurarlo vamos a tener que ir nuevamente a donde habíamos bajado los zip y abrir esta carpeta que dice UGS Platform-Win. Dentro de esta carpeta entramos a la carpeta de bin y luego ejecutamos, en este caso, el ejecutable para 64 bits. Esto corre en Java. Yo no estoy seguro si con el paquete que bajamos de 158 megas ya tiene una máquina virtual de Java ahí adentro o está usando la máquina virtual que yo tengo instalada en mi máquina. Si ven que no le funciona, evidentemente van a tener que instalar Java. Esperamos a que abra y una vez abierto nos encontramos con esto. Nos vamos a fijar sobre todo en la parte superior, donde dice el firmware GRBL, está muy bien, el puerto es el COM3 y la velocidad de conexión es de 115.200 baudios. Las versiones viejas de GRBL trabajaban a 9.600, pero para esta versión, la 1.1, esto es correcto. Una vez verificado todo esto, simplemente le damos a hacemos clic en este icono para conectar. Y una vez conectado, nos tienen que aparecer estos mensajes en la consola. El software el Universal G-Code Sender, cuando se conecta directamente le pide todos estos datos, manda esto que dice pesos, y la placa devuelve todos estos datos. Fíjense, si yo acá en comando pongo pesos, enter, me da todos estos datos. Por ejemplo, el último que vemos dice peso 132 igual 200.000. Eso es lo que tenemos que configurar. Y para saber qué significa cada uno de esos datos, volvemos nuevamente a donde tenemos los zip descargados, descomprimidos, y acá dentro de GRBL Master vamos a ir a Doc de documentación, a CSV y abrimos este que dice Settings Codes, que es una tabla CSV, en mi caso la abrí en Excel, y estos son los parámetros que tenemos que configurar. Por ejemplo, vamos a cambiar uno de estos parámetros, por ejemplo el máximo feed rate en X. Me sorprendió a mí que yo volví a cargar el firmware en la placa para mostrarle a ustedes y me mantuvo esos datos. Los datos que yo tengo acá cargados, por ejemplo este dato que dice 4571.428 es el correcto para mi CNC. Eso me lo mantuvo porque está en la EEPROM y se ve que hace cierto chequeo cuando carga el firmware y mantuvo el dato. Como les dije, vamos a cambiar este dato que es 250.000, el máximo feed rate. Fíjense, yo ahora voy a mover el eje X para un lado 10 milímetros, para el lado contrario otros 10 milímetros
y van a notar la diferencia cuando le baja el feed rate se va a mover mucho más lento. Vamos a poner pesos 110. Esto es a modo de ejemplo, ¿no? Para que vean cómo se configura. Igual, vamos a darle un feed rate máximo de 10 punto y 3 ceros después del decimal. Enter. Si yo ahora le mando por la consola pesos, van a ver que ese valor, lo ven ahí marcado, cambió. Y si ahora muevo el eje X, fíjense que va a ser muchísimo más lento. No sé si se llega a escuchar el zumbido por el micrófono, pero ven que se está moviendo muy lento. Espero que la cámara lo llegue a notar. Bueno, ya llegó a los 10 milímetros y vamos a volver a corregir ese valor. Ponemos pesos 110 igual 250.000. Y listo. Y ahora si muevo el eje X, vuelve a la velocidad inicial. De paso vamos a poner esto cerca del 0 y le voy a mostrar cómo se mandaría algo a la CNC. En este caso esta CNC no tiene límites, no creo que se los conecte. También se le podría conectar límites, obviamente. Vamos a tirar el 0 también más cerca del punto 0 y vamos a mandar algo a mecanizar. Yo para mecanizar había bajado unos ejemplos. A ver dónde los tengo. Tengo algunos de estos ejemplos. Bueno, este por ejemplo. Antes de mecanizar tenemos que poner en 0 la máquina. Y eso le indica que estamos acá parados. Y ahora directamente le damos este botón de play. Y van a ver que empieza a funcionar la máquina y empieza a mecanizar algo. La idea de este video es simplemente mostrarle cómo se conecta esta CNC Shield. Todos los datos que vimos sobre los problemitas que tiene. Cómo cargar en firmware. En el próximo video voy a emprolijar todo este cableado. Voy a imprimir algunas piezas en 3D. También mi idea es rigidizar la estructura que, como ven, es bastante endeble. Y mecanizar algunas cosas interesantes. Como siempre, si les gustó el video denle like. No olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.